si llegásemos a tener esa capacidad de testeo, pudiésemos determinar cómo realmente se comporta el virus. Los anticuerpos contra el virus se inducen en las personas infectadas, y la evidencia de esto sugiere que se genera realmente inmunidad de los pacientes, pero un 15% de las personas que ya generaron la inmunidad al virus puede sufrir una reinfección, y eso dado en los reportes. Este virus, esta imagen no tiene una referencia, pero la encontré interesante en relación a que circulaba en las redes sociales, que explicaba más o menos cómo era la respuesta inmune y qué era, en dónde tomábamos el rol de los exámenes diagnósticos. Ya hay test de antígeno, hay test de IgM y hay test de IgG. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos un paciente con la infección y el paciente con una infección de forma, sintomático de forma precoz y no ha generado inmunidad, los test rápidos, los que nos van a permitir, antes de llevar a pabellón a un paciente, tomárselo y establecer el diagnóstico, no tienen efectividad. Entonces yo podría tener un test rápido de un paciente que yo sospecho que puede ser COVID y necesito llevarlo a pabellón, que me va a salir negativo, pero va a ser un falso negativo porque el periodo de incubación no lo va a cubrir, ¿ya? Y eso es variable, entonces quizás no es la mejor forma, pero puede ser una de las estrategias de cómo pesquisar estos pacientes. Bueno, el periodo de incubación, se cree que el periodo de incubación está dentro de los 14 días posteriores a la exposición, y la mayoría de los casos ocurre aproximadamente de 4 a 5 días después de la exposición. Este es un estudio de 1099 pacientes con COVID-19 sintomáticos que confirmaba la mediana incubación fue a los 4 días, ¿ya? A los 4 días fue en el momento en donde la mayoría ya estaba infectado y presentaba los síntomas posteriores a la exposición, y utilizando datos de 181 casos confirmados y divulgaciones públicamente en China con exposición identificable, un estudio modelado estimó que casi 2,5% de las personas infectadas en 2,2 días y el 97,5% de las personas ya estaban presentando síntomas a los 11,5 días. Entonces, ya casi la mayoría a los 11 días, 10 días de la exposición va a presentar síntomas. Son escasas las pacientes que entre los 13 y 14 días van a presentar los síntomas. Pero siempre considerar que el pic va a estar al 4.º día. Entonces, puedo yo estar expuesto, puedo estar infectado, puedo ser infectante y no tener los síntomas hasta el 4.º día. Se estima que 48 horas previo a la infección, a la presentación de los síntomas, yo soy infectante, yo puedo generar infección. Pero eso es lo que decía, que no teníamos como la respuesta. Ahora, el espectro de la enfermedad, 81% de los pacientes son leves, 14% son pacientes que llegan a grave y 5% desarrollan una falla respiratoria, un distrés respiratorio que lo va a llevar a requerimientos de ventilación mecánica. Y esto se sacó en base a lo que se presentaron los pacientes en China. ¿Ya? Es variable de leve a crítico y la mayoría de las infecciones no son graves, ¿ya? Es la enfermedad grave, definida como disnea, hipoxia o afección más del 50% del pulmón de 24 a 48 horas, era el 14%, y crítica con insuficiencia respiratoria, choco, disfunción multiorgánica, ¿ya? En general, la letalidad calculada en base a los reportes del Centro de Control y Prevención de Enfermedades China se estimó en 2,3%, pero posterior a esto vamos a ver que no son tan confiables los datos que se pudieron obtener de los modelos chinos, ¿ya? Por ejemplo, la proporción de infecciones graves o fatales puede variar, porque, por ejemplo, Italia al día de hoy tiene 12% de todos los casos detectados han tenido esa mortalidad, y el 16% de los pacientes hospitalizados fueron ingresados en cuidados intensivos, mayor a lo que presentaban los pacientes reportados en China. Bueno, de la letalidad al día de hoy, hice este cuadro donde está el ranking de los
países con más afección, y nosotros nos encontramos en el número 26. Esto en relación al número de casos confirmados. ¿Ya? En relación a las muertes, sigue siendo Italia el que predomina, y llama la atención que China tiene 3.339 casos, ¿ya? Con una letalidad del virus de un 4% casi. A diferencia de Francia, que el día de hoy alcanza el 13%, Estados Unidos 3,4%, España 10%, Italia 12%, y esto hay que considerarlo, y yo creo que es muy relevante hacer esa comparación con el número de camas por cada 100.000 habitantes que tenemos en cada uno de estos países. Esto basado en los datos que se obtienen del Banco Mundial, que no podemos ver cómo la mortalidad llega a su pic cuando colapsa el sistema de salud, y uno de los indicadores de la capacidad de los sistemas de salud es el número de camas por cada 100.000 habitantes. Vemos que a pesar que Italia tiene 3,4, tiene una mortalidad súper alta. Alemania 8,3, quizá una de las más altas, tiene 2,1. En Alemania se vanagloriaron de la mortalidad menor al 1% hace 6-7 días. La mortalidad creció hasta un 2,1% actualmente. Y en Chile, que tenemos uno de todos los países que se logran mostrar el índice de camas por cada 100.000 habitantes, son 2,2. Eso quiere decir que esa sensación de falsa seguridad, de que aplanamos la curva, tenemos que tomarlo con cautela. Somos uno de los países con peores de estos índices en relación a los países que nos comparamos con mortalidades más altas. No somos un rango de comparación, ¿ya? Y va a depender de cómo se comporte el sistema de salud frente a eso. Ahora, factores de riesgo para enfermedad severa, excluyendo lo que es la edad. Recordar que si la edad es predisponente, cualquier individuo a cualquier edad puede llegar a un estado crítico, pero la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la hipertensión y la enfermedad pulmonar crónica también son uno de los factores identificables para desarrollar la versión grave de esta enfermedad. Con respecto a la edad, cualquier edad puede adquirir la infección, y cualquier edad puede desarrollar el SIRS y la falla ventilatoria secundaria a esto, ¿ya? Pero la edad de los pacientes hospitalizados en Italia osciló entre los 49 y 56 años, y el 87% de los pacientes tenían entre 30 y 79 años. El 1% de 20 a 29 años, 4% 50 a 59 años, 18% mayores de 80 años. Y esto es una tabla que se extrapoló de la mortalidad que tiene en Italia por edad, y que justifica las medidas que pacientes, o sea, personal de salud sobre 60 años, no debiese estar expuesto al virus y a la atención directa de pacientes, dado que, si uno lo ve, tienen una mortalidad mayor. 70 años 9,6% y sobre 80 años 16%. Estos son datos de hace más o menos una semana. No hay ahora un desglose de la mortalidad por edad, pero si se ven, hay una progresión entre mayor edad, mayor. Y esto es importante también. Los primeros reportes del 7 de febrero del 2020, en casos súper restringidos, y esto fue lo que más se masificó, de 138 pacientes hospitalizados, o sea, estos pacientes que presentaron enfermedad moderada o grave, presentaban estos síntomas: fiebre en el 99%, fatiga en el 70%, tos seca 59%, anorexia en 40%, mialgia en 35% y disnea en 31%. También tenían una tos productiva, no solamente era tos seca, en 27%, pero estos pacientes fueron los pacientes hospitalizados, y esto fue lo primero que se logró obtener. Fueron datos con los que se establecieron políticas públicas en Chile. O sea, el caso sospechoso en Chile tenía que tener fiebre, hasta que pasamos a fase 4, recién nosotros teníamos un caso sospechoso que no tenía fiebre, y cualquier ira se podía testear, lo que ya nos hace pensar que muchos de los pacientes que fueron leves, ese 80%, y que no presentó fiebre y no requirieron hospitalización, no fueron testeados. Estudios posteriores de cortes de pacientes en Wuhan confirmaron que han informado un rango similar de hallazgos clínicos. Sin embargo, la fiebre podría no ser un hallazgo universal.
hay un estudio que notificó fiebre en casi todos los pacientes, pero aproximadamente el 20% tenía fiebre de muy bajo grado, ¿ya? Llegaban con suerte a un 38 grados Celsius. En otro estudio, que es este, se informó que la temperatura axilar superior a 99, o sea, a 37,5 grados estuvo presente solamente en el 44% de los ingresos, pero durante toda la hospitalización fue un 89%. Aunque no se destacó que los estudios de corte iniciales también en China no habían síntomas que eran eran poco frecuentes que se han ido reportando ahora, como los trastornos del olfato y del gusto. También hay síntomas menos comunes como la cefalea, el dolor de garganta y rinorrea. ¿Ya? Y ahora último se están informando casos gastrointestinales y manifestaciones cutáneas del coronavirus, pero considerar que 43% de los pacientes en el ingreso a la hospitalización presentaron fiebre. Entonces estamos estamos testeando pacientes que no, es un síntoma que ha estado sobrevalorado. La presentación clínica en Chile de los pacientes confirmados y notificados según la sintomatología reportada el 25 de marzo del 2020. Estos datos son del Epivigilancia, del Departamento de Epidemiología, y muestran que efectivamente la fiebre es solo el 59% de los pacientes. Y los síntomas son inespecíficos, uno no los puede diferenciar de un resfrío común. Ahora, ¿qué problemas se enfrentan en la práctica quirúrgica ante esta pandemia? Hay una disponibilidad de camas reducida, estamos expuestos al contagio, hay una disponibilidad menor de pabellones. Recordemos que dentro de las políticas públicas hay una reconversión de las máquinas de anestesia a ventiladores, hay patologías de urgencia no postergables, hay una exposición a procedimientos donde ocurre aerolización y es el momento donde es máximo contagio, y hay escasez de elementos de protección personal, y esto a pesar de que no haya un reconocimiento por parte de la autoridad. Sí hay estadísticas realizadas por el Colegio Médico que evidencian que hay una escasez de EPP y que no se está entregando la EPP adecuada. Todo personal de salud debiese tener la EPP adecuada si se va a exponer, y hay una ausencia de evidencia de alta calidad en el manejo de los pacientes COVID-19. Esos son más o menos los problemas que logré identificar, o que es más o menos la práctica clínica. Ahora, estas son las recomendaciones de SAGES el 30/3 del 2020, ya que todos los casos quirúrgicos y endoscópicos electivos deben posponerse en el momento actual, pero deben tomarse localmente en función a la carga que tenemos en las localidades. Si viene una recomendación establecida, hay que ver en qué fase nos encontramos de la infección. Yo, por lo que tengo entendido, no sé si alguien más me puede aportar con algo oficial emanado del Ministerio, que actualmente la región está en fase 3, pero habían planteado como una fase 3 como light. No tengo más datos sobre eso, que si se estableció o no fase 4, si perdimos ya el seguimiento a los casos. ¿Ya? Todo el personal no esencial del hospital o oficina permanezca en casa o trabaja a distancia. Todas las visitas no urgentes a la clínica, consultorio, personas deben cancelarse o posponerse a menos que sea necesario para clasificar síntomas activos o controlar el cuidado de la herida. Ya solo el mínimo personal de apoyo debe ser requerido y las reuniones de los equipos debiesen ser mediante forma virtual. ¿Ya? Y de las recomendaciones, consideraciones de los procedimientos, hay muy poca evidencia con respecto a los riesgos relativos de la cirugía mínimamente invasiva versus el enfoque abierto convencional específico para COVID. Por lo tanto, se recomienda continuar monitorizando la evidencia actualmente para tomar medidas posteriores. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que se considere la posibilidad de contaminación viral para el personal durante la cirugía, ya esta sea abierta, laparoscópica, robótica, y las medidas de protección se empleen estrictamente para la seguridad del personal del quirófano y para mantener una fuerza laboral en funcionamiento. Recordar que esto vamos a llegar a un momento donde va a haber un contagio intrahospitalario y vamos a empezar a tener que guardar reposo y disminuir el número del personal disponible. Y aunque las investigaciones anteriores han demostrado que la laparoscopía puede conducir a una aerolización del virus transmitido por sangre, y esto en específico para la hepatitis B,
no hay evidencia que indique que es un efecto se observa en el COVID-19, ni que es aislara de los procedimientos mínimamente invasivos, ¿ya? Sin embargo, por el tema de seguridad hay que asumir que hay una aerolización dentro del pabellón. O sea, independiente de que no está la evidencia, todo, ya sea abierto o laparoscópico, debiese de tener las medidas de cuidado. Y los beneficios comprobados de la cirugía mínimamente invasiva y complicaciones deben considerarse seriamente en estos pacientes, los pacientes positivos, y debiese de recomendarse la filtración de las partículas de aerosol, que es más complejo filtrar estas partículas en la cirugía abierta que en la laparoscópica, ¿ya? Y puede haber un mayor riesgo de exposición a los procedimientos de endoscopía, o a los procedimientos. Hoy día anda una circular de la instalación de los tubos pleurales igual, y también los procedimientos de la vía aérea. Así que considerar desde ya que todo acto en el pabellón va a ser un procedimiento que aeroliza y debiésemos de ocupar todas las medidas para prevención. Dentro de las medidas del contacto con el paciente, tenemos que exponerle al paciente que está al riesgo a exponerse al COVID dentro de la cirugía. Si está disponible y es práctico, los pacientes deben someterse a pruebas preoperatorias para detectar el COVID-19 y es necesario y posible la intubación y extubación deben realizarse dentro de una sala a presión negativa. Esto es imposible en el hospital, no lo tenemos en ninguno de los dos hospitales. Y los quirófanos para pacientes presuntos, sospechosos o confirmados de COVID deben filtrarse y ventilarse adecuadamente. Y si es posible, deben ser diferentes de los cuartos utilizados para los pacientes quirúrgicos de emergencia. Se debe considerar las salas de presión negativa, lo que habíamos hablado. Y solo aquellos considerados personal esencial deben participar del acto quirúrgico a menos que haya una emergencia. Y no debe haber intercambio de personal en la sala. El instrumental debiese de estar en la sala y no debiese haber un flujo de personal. Con respecto a las medidas ya prácticas, todos los miembros del personal del pabellón deben usar la EPP según lo recomendado de las organizaciones internacionales, incluido la OMS y la CDC. Deben utilizar batas, deben utilizar protectores faciales y deben usarse todos los procedimientos quirúrgicos durante esta pandemia, independiente del estado COVID conocido o sospechado. ¿Ya? La colocación y la eliminación debe realizarse adecuadamente. ¿Ya? Las unidades de electrocirugía deben establecer la configuración más baja posible para el efecto deseado y se debe minimizar el uso de electrocirugía monopolar y disecciones ultrasónicos y dispositivos bipolares avanzados, ya que pueden conducir a mayor aerolización de las partículas. ¿Ya? Si está disponible, deben usarse lápices diatermia monopolar con evacuadores de humos conectados. Hay unos videos que no logré descargar de cómo habían hecho improvisadamente, lo ponían adentro del lápiz de cirugía, y uno aspiraba y era como el lápiz que venden, pero la aspiración estaba dentro, tenía un adaptador. Y el equipo quirúrgico utilizado durante los procedimientos con pacientes con COVID positivo o personas sospechosas debe limpiarse por separado de los otros elementos quirúrgicos. ¿Ya? Dentro de la laparoscopía, las incisiones tienen que ser lo más pequeño posible y la presión de insuflación debiese mantenerse al mínimo y se debe utilizar una ultrafiltración. ¿Ya? Todo neumoperitoneo debe evacuarse de manera segura a través de un sistema de filtración antes del cierre y antes de extraer el trocar. No puede haber una extracción del trocar y dejar que ese aire se aerolice durante la sala. Recordemos que a pesar que estamos con toda la EPP en estos pacientes, hay una tasa de fallo, hay un riesgo de contagio y disminuir el riesgo de contagio es posible disminuyendo las acciones que realiza la aerolización y sacar el neumo de forma rápida es uno de los que más aeroliza. Esto es de la Sociedad Española de Cirujanos, que me pareció muy interesante en relación a recomendaciones durante la anamnesis y la exploración. En general, habla que independiente de los cuidados, lo voy a dejar adjunto al documento para no leerlo completo, pero independiente de los cuidados, tiene que haber los mismos cuidados que es cuando estemos en fase 4, sospechar que todo paciente va a ser COVID positivo, y cuando vaya a hacer el examen tenemos que tener las precauciones, y para eso lo mínimo es la mascarilla, ¿ya?
Ahora, los elementos EPP del cirujano, bueno, la bata impermeable, las mascarillas quirúrgicas convencionales no ofrecen protección si existen aerosoles, ¿ya? La utilización debiesen ser mascarillas N95 o FP3, que son capaces de filtrar 96% y 99% de las partículas del ambiente, y es preferible la utilización de mascarillas sin válvulas, ya que las mascarillas con válvulas no protegen al paciente de nuestros microorganismos, ya es unidireccional. Por otra parte, el uso de mascarilla es súper relevante durante la práctica diaria de cualquier clínico en el hospital, porque como lo dije, 48 horas antes nosotros somos infectantes. O sea, si yo estuve en urgencia, yo puedo infectar sin siquiera presentar los síntomas. ¿Ya? Por eso la norma ahora de la Sociedad Chilena de Infectología, que establece que toda atención y todo personal que se encuentra en el hospital debiese de tener una mascarilla quirúrgica como mínimo. Las gafas, si el procedimiento va a producir aerosoles, dependiendo del tipo de cirugía, es fundamental la cobertura ocular, ya sea con las gafas o las pantallas completas recomendadas, ¿ya? La pantalla de cobertura facial completa no protege de aerosoles, pero es necesaria cuando salpica, ya sea sangre o cualquier líquido biológico. Y los guantes de nitrilo debiesen de estar además de un gorro, y también considerar que debiese de tener un calzado exclusivo para la zona donde yo voy a estar expuesto, y debiese ser un calzado no perforado. Además, considerar que lo es recomendable que las barbas se corten, que hay un fit test, que es cómo me queda a mí la máscara, que es súper relevante, se ha hablado súper poco, pero hay una efectividad de las máscaras probadas en condiciones ideales. Eso significa que la mascarilla logra un contacto hermético con mi cara. Si yo ando con la barba y no soy capaz de hacer ese ajuste con mi cara, la efectividad de la mascarilla se pierde. O sea, yo estoy como jugando como tener una mascarilla de tela, porque va a haber un momento donde la máscara va a ingresar aire no filtrado y va a salir aire no filtrado. Considerar también que, bueno, uno como de los tips que están utilizando casi siempre es hacer el sello de la máscara con tela. Aparte de cuando se está operando por el movimiento, por todo, donde no vamos a poder realizar ese contacto directo, es sellarse la máscara con tela. ¿Ya? En la EPP para el cirujano. Permiso. Este es un video que explica más o menos cómo debiese ser cómo me pongo los elementos de protección personal. Tienen un primer guante quirúrgico. La ropa es exclusiva para pabellón igual. Una segunda mascarilla. Se cierra, se hace el sello con tela. Las antiparras. Un segundo gorro. Él está con los guantes y se hace una desinfección sobre los guantes con solución con alcohol. Posteriormente la bata típica. Eso. Como ven, no es tan simple como posicionarse todos los elementos como debiesen ser, es para evitar Igual también hay una forma de retiro, ¿ya? Que disminuye la capacidad de que yo me contagie si estuve expuesto, ¿ya?
Mati, ¿y ahí se lo sacan fuera del pabellón? ¿Es como un área extra, intermedia? No, lo que está haciendo ahora no se lo está sacando fuera para bien. Tiene un área después donde él se cambia toda la ropa. Si se fijan, después vuelve, sale del pabellón, se lava. Ahí están los pasos, la tabla 4 que se ve es los pasos los mismos que está dando. Ambos videos, o sea, el video y la guía son de la Sociedad Española de Cirugía, que es una de las guías más completas que yo pude encontrar, ya más práctica también, porque ahora no hay que abocarse más a lo práctico, si ya no hay evidencia. Bueno, y lo que recomienda, bueno, como ponen las patologías como modo de ejemplo, pero lo que recomienda como el flujo del paciente, que un paciente con urgencia debiese de tener un test rápido, un TAC de tórax, o una PCR convencional, ¿ya? Que en realidad nuestra situación nos da para tener un test rápido para todos, ¿ya? Actualmente, por lo que tengo entendido, no hay test rápido en todos los hospitales. Y la PCR, nosotros hasta el momento, no sé si la UCN lo implementó, pero estaban enviándose a San Felipe, me parece, a la quinta región, y yo tuve el resultado de mi PCR 4 días después. Así que no es rápido la situación, ¿ya? Y ver si el paciente es positivo, debiese, o sea, en el caso, por ejemplo, lo ponen como apendicitis y colecistitis, considerar un tratamiento no quirúrgico. Si es negativo, debiese ir a la cirugía, pero con extremar las protecciones para el equipo. Los pacientes programados hay que definir si es diferible o no, y si es diferible, obviamente posponer la intervención, ¿ya? Si no es diferible, hay que evaluar de forma diaria la situación local para definir si es que estamos en condiciones de realizar la cirugía. Recordar que también hay un riesgo quirúrgico asociado a cualquier intervención y ese paciente pudiese caer en una cama crítica y esa cama crítica pudiese estar ocupada en un área donde hay COVID positivo. Por eso recordar que en el consentimiento hay que informarle al paciente que si se va a operar tiene la probabilidad de que intrahospitalariamente se contagie. Y lo mismo, si es positivo, extremar las medidas, y si es negativo, también extremar las medidas. Al final de cuentas, lo que recomienda es que todo paciente se trate como positivo, si se va a operar. Y este en general habla como una orientación de cómo el manejo del área quirúrgica, ¿ya? Es extenso, no, lo voy a dejar adosado para no extenderme, pero es en general que hay diferentes áreas donde se va a determinar la estadía del paciente, no hay como un postoperatorio compartido, y eso es importante, que se define un área donde estos pacientes van a hacer la espera o van a salir. Recomiendan que el paciente haga la recuperación en pabellón, ¿ya? Y que este paciente se traslade al área donde va a estar definitivamente posterior al pabellón, que no haya esa fase postoperatoria. Entre menos se moviliza un paciente COVID positivo o sospecha de positivo, mejor. Vía de abordaje, ¿ya? Solo se dispone de datos preliminares y algunas experiencias comunicadas que se restringen a casos o a serie de casos, ¿ya? Las recomendaciones para la cirugía en pacientes con enfermedades se recomiendan acceso mínimamente invasivo para minimizar el contagio de los miembros del equipo quirúrgico, y en el caso de COVID-19 el contagio se produce por vía aérea y contacto. Y no está descartado el contagio fecal oral, ¿ya? Eso considerarlo en cirugía de colon, ¿ya? Así también se debe considerar que el riesgo de aerosolización de las partículas y de fluido, si bien hasta ahora no hay evidencia relacionada que hable de la presencia del virus en el neumoperitoneo durante la laparoscopía, solamente se restringe esta evidencia al virus de hepatitis B, debiese de restringirse, debiesen de tomarse las medidas adecuadas para extraer el neumo, ¿ya? Y también hablan de que podría utilizarse, perdón, que debiese de restringirse, que el bisturí y la apertura del tracto digestivo pueden generar aerosoles, ¿ya? Y la laparoscopía supone, lo plantean así en esta guía, la interposición de una barrera física entre el cirujano y la posible fuente de contagio, evitando la exposición ocupacional e infección cruzada, que es algo bien contradictorio a lo que hacían los chinos, que determinaron que
en realidad todo abierto y tenían una mortalidad súper alta. Hay una serie de casos reportados que hablaba de una mortalidad casi un 20% en todas las cirugías de urgencia ocurridas en este periodo, pero al final era de baja evidencia cómo se realizó. Y insuflar con presión negativa y evacuar el humo una vez, ¿ya? Y insuflar controladamente el neumoperitoneo. En general, se recomienda la vía de abordaje más beneficiosa para el paciente. En esto son categóricos, ¿ya? En caso de emplearse la vía laparoscópica, extremar las medidas de protección, ¿ya? Dentro de lo que es el protocolo quirúrgico, se recomienda el uso de la lista de comprobación, de tener un checklist para todo. También hay medidas que tiene que tomar el anestesista. Yo no me extendí en esto, pero hay medidas que es necesario que se coordinen con la anestesia para que los procedimientos no se aerolicen. Hay cámaras de intubación que se están implementando, hay una guía de la Sociedad Chilena de Anestesia, porque nosotros también vamos a estar expuestos a esa área. Recuerden que son 3 horas que pueden permanecer el virus dentro de los procedimientos que aerolizan, ¿ya? Se recomienda el uso de tallas, habla tallas como las mantas quirúrgicas a nivel 4 AMI, que es un nivel de seguridad y un grosor. Ya no, ya no se recomienda el uso de estos géneros o paños, se recomienda utilizarlo para evitar el contacto. ¿Ya? Evitar los instrumentos cortantes y punzantes al máximo y las manipulaciones debiesen realizarse con el instrumental, nunca con las manos. ¿Ya? Utilización de órdenes verbales para el intercambio de instrumentos, evitando el paso de mano a mano, ¿ya? Utilizar una bandeja como intermediaria, ¿ya? No depositar el instrumental con tanto punzante en la mesa de mayo, utilizar al máximo sistemas de corte alternativo electrobisturí. Esto lo extrapolan en el sentido de que el virus sobre los 60 grados muere. La exposición sobre 60 grados por más de 15 minutos, el virus ya no es estable como para producir ser infectante. De hecho, uno de los mecanismos de esterilización se basan en la temperatura para el virus. Después de la cirugía, reanimar al paciente en el mismo quirófano, trasladar al paciente al área de aislamiento de recuperación con las mismas medidas que inicialmente, desechar toda medicación y dispositivos, las bandejas de medicación y intubación no utilizados. Recuerden que todo eso estuvo expuesto, ¿ya? Y la limpieza exhaustiva del quirófano. De las recomendaciones de la Sociedad de Cirujanos de Chile para la organización de servicios de cirugía en zonas de alta y baja afección por COVID. Las recomendaciones están sujetas a revisión, ¿ya? Y según la situación del hospital tienen que ir implementándose y adecuándose, y cada servicio debiese de implementar dependiendo de su realidad epidemiológica local, ¿ya? Hay que considerar de forma individualizada las recomendaciones, ¿ya? Por las camas críticas, por las camas disponibles, por la capacidad del hospital en sí. Eso va a ir cambiando día a día. El objetivo general es debiese proteger a los pacientes con patología quirúrgica, oncológica y no oncológica y al personal de la salud de los riesgos de infección del SARS-CoV-2 y asegurar la continuidad de las prestaciones médicas asistenciales. Ya se debe realizar turnos que aseguren la atención de los pacientes hospitalizados y de las urgencias que acudan a policlínicos de especialidades, de tal modo evitar la sobrecarga de las unidades de emergencia. Se recomienda un sistema de trabajo de 7 días. Esto es bien discutible. Se han recomendado sistemas de trabajo de 14 días, dado que el periodo de contagio, o sea, de presentación de los síntomas, está dentro de los 14 días, principalmente antes del 11 día. Lo ideal es que debiesen ser turnos de 14 días, mientras podemos, porque después de esto, por ejemplo, en Alemania ya se están haciendo PCR seriados a los médicos, ya no se hacen turnos, se hacen PCR seriados. Ellos tienen la disponibilidad para que no falte el personal médico. De la atención ambulatoria hay que trasladar la atención de policlínico a la consulta telefónica, ¿ya? Y ver cuáles son impostergables y aquellas que se pueden postergar se tienen que realizar.
Los pacientes postoperados recientes y neoplásicos confirmados tienen que ser atendidos con las precauciones establecidas por los distintos establecimientos, y para evitar el desplazamiento de la población y su exposición al riesgo de contagio, se recomienda que el paciente asistir solo, sin acompañante. En caso de imposible asistir, solo con un acompañante, ¿ya? Se recomienda la suspensión de toda actividad quirúrgica programada que no implique un riesgo de daño o secuela temporal o deterioro permanente a la salud del paciente. Se recomienda suspender las cirugías de patologías quirúrgicas benignas no agudas, ya sean menores, mayores o que requieran hospitalización, y cambiar procedimientos diagnósticos urgentes que requieran hospitalización a entornos ambulatorios, si es posible. ¿Ya? Hay que priorizar la resolución quirúrgica de pacientes oncológicos, y esto tiene que ser evaluado por los comités oncológicos, ¿ya? Y dependiendo de la categorización del riesgo de la cirugía oncológica como electiva, pero hay que priorizarla tratando de evitar el colapsar el sistema sanitario. Recuerden que va a haber cada vez menos camas. No hay referencia específica en relación al riesgo de contagio del coronavirus con el postoperatorio del paciente oncológico, pero la experiencia internacional indica que hay una elevada tasa de complicaciones. Es lo que yo le decía, que los pacientes que se operan y desarrollan COVID tienen una mortalidad elevada. ¿Ya? Para priorizar los pacientes se sugiere la escala por el Colegio Americano de Cirugía, y los pacientes con cáncer de bajo riesgo que no se encuentran en riesgo vital se recomienda posponer la cirugía. Para la mayoría de los cánceres, los pacientes o pacientes altamente sintomáticos, la recomendación es no posponer, ¿ya? Las consideraciones generales hay que, bueno, en general habla de evaluarla según el riesgo dado la tabla de la Sociedad Americana de Cirugía. ¿Ya? Cirugía de bajo riesgo en pacientes con buen performance y postergar. Cirugía de bajo riesgo en pacientes regular performance, postergar. En general, los que no se postergan son cirugía de alto riesgo, paciente con buen performance status, y cirugía de alto riesgo, paciente regular o mal performance status, se recomienda no postergarla. Y hay unas excepciones ahí en relación a que pueden hacer de forma ambulatoria. Eso, la presentación. En general traté de abarcar como la generalidad y como lo necesario saber del COVID-19. Es un tema que tenemos que saber, es un tema que nos va a seguir hasta, yo creo, septiembre quizás o más, hasta que no haya un cambio no haya un medicamento que nos permita disminuir la mortalidad y la tasa de complicaciones que tiene esto. Se viene el invierno, y el invierno es propicio para los virus respiratorios, pueden estar viviendo en el ambiente a mayor temperatura. Se ha visto que hasta 48 horas pueden vivir en ambiente frío, entonces la reinfección va a ser alta. Yo creo que el coronavirus llegó como para quedarse y tenemos que adaptarnos a las situaciones actuales y conocer el tratamiento. En algún momento vamos a tener que tratar pacientes con coronavirus. Eso, gracias. Bueno, se abre la ronda para preguntas. Yo te quería hacer una pregunta. Ese trabajo, porque yo me parece haber, no lo pude encontrar, lo estaba buscando ahora, que habla de una serie de casos de cirugía con COVID. Hay varios, todos chiquititos, por supuesto, todos que tienen algún defecto, pero dicen claramente que los pacientes que tienen, ¿cómo se llama? Se hace una cirugía y contraen el COVID, tienen una mortalidad mayor que la población general. Sí. Y eso tendría que ser muy importante en el consentimiento informado de los pacientes, que van a someterse al riesgo. Eso es así hasta el momento, sin que haya digamos, un trabajo multicéntrico, pero hasta el momento no. Lo que informan es eso, ¿no? Todas las guías recomiendan incluir dentro del consentimiento el riesgo de que este paciente va a tener una mortalidad elevada si es que llegase a contraer el coronavirus. Recuerden que también hay una infección intrahospitalaria por coronavirus. Ha habido casos de corte, y el mejor ejemplo dentro de la atención en salud son los casos que se dan en los hogares de ancianos, donde se contagian todos. Y estos pacientes, efectivamente, los reportes han mostrado que tienen una mortalidad elevada. Uno indistinto que leí hace poco, pero en realidad era muy mala la evidencia, hablaba de 140 pacientes y 28 pacientes que se habían operado y habían dado positivo, esto en una provincia de China,
hablaba que de esos pacientes eran 29 pacientes que habían dado positivo a coronavirus, y esos pacientes en general tenían una mortalidad de un 20%. Entonces, ya cualquier cirugía supone un riesgo mayor. ¿Y de qué morían? Porque morían en la falla respiratoria. neumonía. Había unos que hacían falla respiratoria y dos que hicieron, lo dejaron como falla multiorgánica. Para entender eso, igual hay que considerar que el coronavirus tiene, en la fase infectante, hay un periodo que es donde uno te presenta los síntomas, todo. No es en el momento agudo donde yo voy a presentar el SIDS y después la falla ventilatoria. Es un periodo posterior, casi la tercera semana, segunda, tercera semana. Entonces, puede que el paciente, la respuesta inmune fue lo que termina matando a estos pacientes. Es la tercera semana donde ocurre la mayor mortalidad. Pero sí, hay que considerarlo en el consentimiento, y tienen hasta el momento la evidencia de baja calidad demuestra que tiene una mortalidad elevada. Sí, la palabra. Pareciera ser, como dice Matías, bueno, la evidencia no es muy buena, pero que toda esta cuestión está relacionada con la inmunosupresión que genera la cirugía. ¿Alguien más escucha al doctor Barra? No, Marcelo, no se escucha nada de lo que dijiste. No se escucha. Marcelo, no te escuchas. No se escucha. No, tampoco. ¿Me escuchan? No. Ahora. Ahora sí. Algo pasa con lo No escucha Marcelo. ¿Ahí? Ya. Oye, Sí. comentaba lo que decía Matías, en el fondo que la evidencia es bien pobre. Quisiera hacer que con respecto a la mortalidad está relacionada con la inmunosupresión que tienen estos pacientes de base, en pacientes oncológicos, tanto por los tratamientos como por la cirugía, y que en ese contexto sería más agresivo la infección por coronavirus asociada a una mayor mortalidad y morbilidad. Pero también se ha visto que la morbilidad de la cirugía, no solamente la morbilidad respiratoria, aumenta. Y de hecho, por ejemplo, si ustedes van a la Asociación de Cirujanos de España, y se sabe que cuando tengan anastomosis de alto riesgo, no la haga, porque no le aseguramos nada en el fondo, o sea, está sometiendo un riesgo alto al paciente. Entonces, hay algo que tenemos que aprender al respecto. Y hay otra cosa importante en este manejo que está apareciendo últimamente, es que tenemos un grupo paciente, o vamos a tener, porque depende de la situación epidemiológica, un grupo de pacientes portadores de coronavirus que van a hacer su enfermedad mientras estén hospitalizados. Y ahí lo que se está diciendo es que sabe que usted genera mecanismos, genera estrategias para detectar precozmente esos pacientes. Y ahí hablaban, no sé si alguno entró al seminario hoy día en la mañana que estaba Horacio Apun y un español. Ahí hablaban, mira, hay una estrategia, cierre la puerta trasera. En el fondo, agarra alguna enfermera o alguien que vaya haciendo un checklist súper estereotipado, súper específico. El paciente está con fiebre, tiene algo de dificultad respiratoria, lo que sea, pam, y empieza a ver y hágale prueba según los síntomas a los intrahospitalarios. Y han descubierto varios casos de pacientes contagiados intrahospitalarios, que no necesariamente se contagiaron intrahospitalarios, pero que inmediatamente los empiezan a aislar para disminuir el contagio de la enfermedad. De hecho, una de las recomendaciones que se está implementando en los hospitales es que cuando haya pacientes que tienen COVID positivo, que hay un checklist por parte de alguien externo a la unidad donde se vean las medidas de precaución, porque
el principal mecanismo de contagio es por no respetar los elementos de protección personal. Y en esto caemos todos en la responsabilidad de no usarlos de forma correcta, no sacarlos de forma correcta, y al final podemos nosotros, por tomarnos menos tiempo, estar siendo un vector al final. Y eso es súper importante, como lo dice el doctor. De hecho, una de las recomendaciones, aparte de tener personal dentro de los pacientes de pabellón encargados solamente de los checklists para pacientes COVID. Y de vigilar el uso de la EPP, de cómo se lo ponen, cómo lo ocupan, eso. Sí, Lo que no logra... Dale, nomás. Lo que no logró la enfermería, como porque todos busquemos como un lavado de manos, todo, lo logró el coronavirus. Es verdad. Está ahí como la crónica del Joe Black, del Mercurio pasado. Tengo que vérsela. Oiga, hace otro comentario más, referente al electrobisturí, que tú lo das como una ciencia segura. Se ha dicho mucho que por ser cuando tú quemas verrugas y quemas papilomas, tú tienes la posibilidad de, al inhalar el humo, y eso se ha demostrado, que lo estás quemando, que te aparezcan lesiones y que te contagies. Por tanto, yo no estoy tan seguro eso de que los 60 grados, qué sé yo, por eso es que la gente usa y le interpone un sistema de aspiración para el... ¿Ya? Y respecto a la cirugía, a lo que yo le hice en la cirugía laparoscópica, el planteamiento es de que en la cirugía abierta hay menos aerolización que la cirugía laparoscópica, y es porque cuando uno saca y entra un instrumento dentro del trocar, cada vez que haces ese cambio, hay un flujo jet que produce aerolización. Y por eso que mucha gente, incluso la gente que hace endoscopía, está planteando colocarles una especie como de manga, de tal forma que tú muevas los instrumentos dentro de una bolsa, para que se aerolice menos. Y esa bolsa puede eliminarla, por supuesto, porque esa bolsa va a estar toda eliminada. Por eso no estoy tan seguro de esto de la... Con respecto a lo primero, hay una recomendación de la CDC, hicieron estudios sobre en qué condiciones el virus vivía. Y dentro de las condiciones donde uno podía matar el virus, y de hecho una de las recomendaciones para realizar el lavado de ropa con la que yo asisto al hospital es lavar sobre 60 grados por 15 minutos, disminuye el virus, sabe que ya no es infectante. Con respecto al tema del uso del electrobisturí, claro, se supone que si yo voy a usar el electrobisturí, lo voy a usar asociado a un sistema de aspiración. Eso es lo que plantean, que usarlo como un sistema de aspiración. Y, eso se puede hacer artesanalmente, bueno, Matías. Sí, le hacen un hoyo a la manguera y listo. Sí, yo no lo puedo descargar. Pero... Eso es lo que están usando acá. Lo otro, disculpa, Sí, Matías, no. aquí están recomendando hacer lo máximo posible laparoscópico, que si bien abierto sería menos aerolización, laparoscópico tienes un mecanismo para eliminar el aire al final de la cirugía. Pero abierto no tienes ninguna opción. Exactamente, la manipulación de los fluidos, recordar que con el paciente se expone más instrumental, más fluido, más manipulación, yo voy a extenderlo en el campo, o sea, al final el principal mecanismo también es el contacto, ¿ya? No tan solamente la aerolización, el contacto con eso. Si yo voy a hacer de hecho, recomiendan usar lo menos cantidad de instrumentos posible y estar con un sistema de aspiración. Sí. La aerolización no se produce si no hay jet. Y por eso que se produce en el momento de hacer endoscopía, porque tú estás inyectando aire y tienes la posibilidad de que salga. Lo mismo pasa cuando entras y sales de las trocas laparoscópicas. Por lo tanto, el ideal sería hacerlo como en una caja transparente, porque la aerolización se produce en todo el pabellón. No solamente lo del instrumental es cierto, pero la posibilidad de contaminación en una cirugía teóricamente es igual que la que tienes cuando tú manipulas algo. Pero cuando tú hay flujos de presión positiva dentro del sistema, como es el neumoperitoneo, si ustedes bien se recuerdan,
durante mucho tiempo se ha discutido esto de la contaminación de por qué se contaminaban con células cancerígenas los puertos en la colecistectomía laparoscópica, cuando había, y es justamente por el jet de aire que se produce en esa zona. Esto tiene que más o menos ver con lo mismo, lo que yo he leído por lo menos. Oye, una pregunta, muchachos, a todos, que es como una inquietud también. En el Hospital de La Serena, en el Hospital de Coquimbo, ¿están ocupando trocar desechables o trocar de los metálicos? Ahora último. Nosotros desechables. Desechables también. Sí, pregunto por la inquietud que me genera que habitualmente nos quedamos con el azúcar metálico filtrando. Entonces yo creo que eso tal vez sea una conducta que tenemos que tomar en común, dado los tiempos, de tomar los trocas desechables por el momento. Y lo otro es un comentario que yo creo que se ha generado un debate importante con respecto a la cirugía abierta, la laparoscópica. La verdad que estamos en tierra de nadie todavía porque la evidencia es muy pobre, como dijo Matías. Estamos hablando de la aerosolización en la cirugía laparoscópica en términos teóricos, extrapolando lo que pasa con otros virus, como la hepatitis B, el papiloma, pero todavía no se ha logrado demostrar eso. Yo creo que hay que tomar las precauciones con todo el mundo, pero no demonizar uno u otra técnica, que es la forma de llegar a resolver un problema. Yo creo que tiene que tomarse la decisión con respecto a cada paciente, a la situación epidemiológica del paciente, de la región o del lugar, y también a las competencias y habilidades que existan en cada uno de los cirujanos. No es el momento de que estemos haciendo tal o cual cosa porque por esta condición. En este momento creo que lo que hay que privilegiar es cuidarnos nosotros, cuidar al paciente, y si eso significa salir rápido de pabellón, salgamos lo más rápido posible haciendo las cosas bien. Sí, pero yo creo que dentro no hay que negar también los beneficios de la cirugía laparoscópica en relación a las complicaciones postoperatorias. Estamos hablando con pacientes COVID que van a hacer complicaciones respiratorias. En algunas ocasiones la cirugía abierta puede ser perjudicial porque obviamente tiene mayor tasa de complicaciones respiratorias. Pero Sin duda, finalmente, por eso te digo que uno tiene que tomar en cuenta varios antecedentes o varios factores como para poder tomar decisiones. Pero finalmente, ¿de qué cirugía estamos hablando? Apéndice y vesícula. ¿O no? Eso es lo que se va a operar, ¿o no? Yo creo que en la actualidad de todo, ¿me entendés? Y la cirugía Pero oncológica. pero Claro, en yo este creo en la mes. actualidad de todo. Ya. Claro, si uno puede entrar y salir rápido por la laparoscopía, tiene la habilidad, no es una buena chance, digamos, para ahorrarle estas complicaciones. Sobre todo si es que, imaginémonos, tengamos que pronar a nuestro paciente con una laparotomía media. Sí. ¿De acuerdo? Complejo. Yo estoy de acuerdo con el Ramón. Yo creo que para el paciente También. siempre va a ser beneficioso la cirugía laparoscópica por sobre la cirugía abierta. Y eso es ahora, fue ayer y va a ser mañana. Yo creo que también hay mucha evidencia que está por venir. Probablemente vamos a tomar muchas más medidas de las que fueron necesarias en algún momento, pero ahora es necesario protegernos al máximo para evitar las infecciones. Y hay que ver si en el fondo, en el futuro, cuando ya haya evidencia suficiente, efectivamente la infección por COVID tiene una mayor mortalidad en los pacientes postoperatorios. Eso todavía no lo podemos estimar ahora. Estamos en un tiempo de pandemia, mucha evidencia no vamos a tener. Y en el futuro vamos a ver a ciencia cierta si es que esto realmente era así. Pero eso, el llamado es a protegerse, a tomar todas las medidas. Yo tenía una pregunta para el Matías. Dentro de esta trampa de agua en la cirugía laparoscópica, ¿qué solución encontraste tú que se está ocupando según las recomendaciones? Alcohol, peróxido de hidrógeno, algún desinfectante de tipo industrial. No, específicamente no encontré que haya como se haya normado, pero dentro de los alcoholes, cualquier alcohol al 70% pudiese inactivar el virus.
bastaría con eso, si no es mucho lo que requiere, no es un desinfectante mayor. Lo que sí no he visto específicamente para la trampa. Y lo otro, esto es una mala época para los residentes, porque el llamado también de las sociedades es que en lo posible los residentes no realicen procedimientos para tratar de disminuir los tiempos operatorios y los tiempos de exposición. Así que probablemente los residentes de primer año, durante este año, van a tener una curva un poco más lenta que el resto de sus compañeros. Sí, también hay una recomendación que salió como interna del Hospital del Tórax, que con respecto a la utilización y las pleurostomías que se van a realizar en los pacientes COVID positivos, que no van a ser menores, recordando que hay un riesgo de barotrauma en esos pacientes, recomendaban que la trampa de agua, que no se hiciera la trampa de agua, se hiciera de forma directa la aspiración para evitar la aerolización. Yo no sé específicamente el mecanismo, pero salió hoy día, y no lo hicieran se hiciera en el menor tiempo posible y con el menos tiempo mental posible. Y la incisión muy pequeña y trocar French 24. Eso. Yo quiero que quede la sensación que estamos en contra de la cirugía laparoscópica, al contrario, yo creo que tiene todos los beneficios que todos conocemos. Lo que yo digo es que en este momento tenemos que sopesar las decisiones con respecto a varios factores, entre los cuales está, por ejemplo, lo que decía Ramón Díaz, que es tiempo quirúrgico muchas veces, que no es el momento de que partamos por algunas recomendaciones para uno u otro lado, ¿me entendí? Porque hay recomendaciones para todos. Hay que hacer lo que sabemos hacer de la mejor forma. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Está ahí? No, claro, totalmente de acuerdo. No es el tiempo para empezar a hacer experimentos. No, exacto. A final de cuentas, si nos ponemos en el supuesto de que la cirugía laparoscópica no pudiese aerolizar, y yo tomando las medidas disminuyo el riesgo de aerolización, y a pesar de que eso hay aerolización en menor medida, el tiempo quirúrgico va a ser menor que la cirugía abierta, y el tiempo de exposición va a ser menor para el personal. El objetivo es ese. La aerolización no va a suponer el riesgo no para el paciente, sino para el personal. Entonces, por eso decía la Sociedad de Cirugía de España, que decía, la vía de acceso debería ser lo mejor para el paciente, no considerando el tema del COVID, y el menor tiempo posible, tomando siempre todos los resguardos y EPP adecuados. No olvidarse que hay que limpiarlo y esperar 3 horas. Entre pabellón y pabellón. Yo me imagino a los negritos del ataúd bailando acá, escuchándonos así. Doctor Hebel, ¿y por qué 3 horas? Porque yo la otra vez le pregunté a la Jani y me dijo que no, que era como el aseo terminal de cualquier otra... Porque teóricamente, la aerolización, cuando hay aerolización, es que decimos que hay, eso hace que el virus dure en el pabellón 3 horas. ¿Ya? Y la aerolización significa además que el virus vuela más lejos de lo que vuela habitualmente. Es decir, que si nosotros consideramos que 1 metro era una medida de seguridad, esto hace que avance 4 o 5 metros. Por lo tanto, va a estar pegado al techo y a todas partes del pabellón. Por lo tanto, cuando le hacen el aseo terminal al pabellón, no limpian las paredes y techos. Oiga, pero ¿y si el pabellón es solo COVID? Bueno, el problema no es eso. El problema es que tú tienes que tener claro que el paciente es COVID. Por eso, pero, un paciente, o sea, un pabellón COVID para pacientes COVID. Pero sí que la fase 4, cuando estás en la fase 4 no puedes asegurarlo. Empezando el día, no tenemos la disponibilidad, aunque tuviéramos técnicamente la PCR, no tenemos la disponibilidad de hacerlo porque no hay hisopo para hacer la PCR. No es el problema que hay en el laboratorio, ya no hay hisopo en el mundo para hacer la PCR. Estamos ya en otro nivel. Hemos ido cambiando. Y hoy día estábamos conversando, el doctor Rojas justamente conversaba la posibilidad de que se hiciera PCR a los pacientes que pudiéramos, ¿cómo se llama? Que vamos a operar de forma electiva, porque nosotros estamos aquí en fase 3. Por lo tanto, podríamos ver al paciente en fase... pero tampoco quieren hacer los exámenes porque
dicen que tienen baja rentabilidad, por así decirlo, porque son pacientes asintomáticos. Entonces, si tienen una carga viral muy baja. Entonces podríamos tener falsos negativos y estar confiados en que estamos operando pacientes sin y no tomar las medidas del caso. Entonces, al respecto de dos comentarios. Uno es que todas las recomendaciones que uno lee hablan de tomarle PCR a los pacientes, todas. Creo que no hay ninguna que no aparezca. Dos, no me acuerdo si leí o escuchado hoy día en la mañana. Hemograma PCR. PCR. Uno de las causas de los falsos negativos es la toma de muestras, que el personal no está entrenado para tomar muestras, que tiene que ser bastante específico. Creo que hay que meter el hisopado como 6-7 centímetros para adentro y tomar del hipofarinx allá atrás. Entonces, pareciera ser que eso es una de las causas de falso positivo. Ahora, lo comento porque si todas las recomendaciones están y pareciera ser que el punto de inflexión en muchas de las conductas que tengamos que tomar es discriminar si un paciente es positivo o negativo. Entonces, si la autoridad nos dice que no podemos hacerlo porque no es rentable, buena pregunta, que no es rentable, no sé, me genera cierta duda al menos. Sí, lo que pasa es que el tema tiene que ver con que hoy día el doctor Rojas hizo un gran esfuerzo conversando con todos los agentes, y al fin y al cabo la respuesta fue esa: tenemos que cuidar lo poco que tenemos para hacer diagnóstico, y eso nos preocupa más que esta otra circunstancia. Por eso yo creo que hay que seguir insistiendo en buscar y enviarle toda la información ¿cómo se llama?, al doctor Tapia, que está como quien dice al comando de esta situación, por lo menos en el hospital. Yo creo que estamos... perdón. Dale. Yo creo que esto tiene que ver con que estamos administrando la pobreza. Y esto se ve a diario en los que estamos haciendo urgencia, y se ve también un poco reflejado en el servicio, pero en menor medida. Al final, los cambios que se están haciendo, por lo menos en urgencia, han sido tardíos respecto a las recomendaciones que se están haciendo de forma mundial o nacional. Entonces, como que en vez de estar siendo proactivos, estamos llegando siempre como 3 días, 4 días más tarde. Entonces, eso significa que nos vamos a terminar contagiando todos antes de que llegue el pic, porque no estamos tomando las medidas necesarias. Y no estamos tomando las medidas necesarias porque se están guardando en algún momento como los EPP para el momento donde genera el pic, pero eso probablemente va a significar que nosotros no vamos a llegar al pic porque ya vamos a estar contagiados. Y van a tener al final personas que no están capacitadas para hacer la pega en ese momento. Eso. Creo que no nos están cuidando. Con respecto a la toma de muestra, hubo una alerta por parte de la Sociedad de Infectología que hablaba sobre la técnica de toma de muestra, la tórula. Se utilizaba una tórula de algodón en relación que debiese ser una tórula como de silicona, o tiene otro componente, pero era como una tórula más sólida, porque el alcohol era reactivo al virus, y esa reactividad producía que no se detectara y bajara la sensibilidad. Y eso considerando lo que fue hace casi 3-4 días donde se cambió la toma de muestra. Entonces estamos hablando de que ya la calidad de los implementos, como se estaban tomando la muestra, baja a disminuir la sensibilidad. De hecho, en las mejores condiciones, tomar dos exámenes de la nasofaringe, además del aspirado, debiesen de tener una sensibilidad cercana al 80-85% en el mejor de los casos. Si no tenemos las condiciones adecuadas, eso puede bajar hasta un 60%. Y dadas las condiciones que hay en la región, donde no tenemos un laboratorio que sea rápido en la toma de muestra, yo creo que la PCR, para practicarla dentro de un protocolo para el paciente preoperatorio, no es viable. Y lo más viable, cuando hay falta de recursos y de confirmar quién tiene COVID positivo y quién no, es tomar todas las medidas con todos los pacientes. Y es drástico, pero
Si nos enfermamos nosotros, después no va a haber personal con qué atender. Entonces, ya debiesen de forma de práctica empezar a implementar protocolos que permitan que el personal de salud no se exponga a esas situaciones. Ya debiesen de todo personal de salud que tiene contacto con un paciente, debiese tener su mascarilla N95 o algún referente parecido que permita proteger al personal, y eso no se está haciendo. Hay un desconocimiento, o sea, yo creo que es como una ignorancia voluntaria de parte del MinSal en reconocer que hay un clivaje bajo. Cada vez se hacen menos exámenes PCR y se están priorizando a pacientes más graves. Entonces hay una población flotante que en algún momento va a tener una apendicitis, una cole, que no se hizo el examen de la PCR porque le dijeron tus síntomas son leves. Y no lo vamos a tener para el pabellón. Entonces, una de las recomendaciones que plantean es que cada paciente ingrese con una patología abdominal que tuviese su escáner de tórax, además, sin contraste. Hay algoritmos que permiten el diagnóstico de estos pacientes con cercano al 97% de efectividad. O sea, yo digo con 97% de seguridad que ese paciente tiene COVID. Pero esos escáneres son en pacientes que ya tienen síntomas. Pero una forma de pesquisar es esa. La clínica va discordante a los cambios del escáner de tórax. Hay un escáner de tórax que puede salir muy feo y el paciente tener muy poca sintomatología. Pero sí se correlaciona después con la gravedad. Eso más que nada. Y la otra opción es hacer los test de IgM, IgG, que son test rápidos que tienen 30 minutos de respuesta para saber si es positivo o negativo. Y esos test rápidos tampoco están disponibles. Se supone que los van a masificar ahora como para hacer un clivaje dentro de la población, pero como lo expuse en el gráfico donde salía la efectividad de la PCR, la efectividad de los test de anticuerpos, estos son sensibles y específicos cuando tenemos un paciente sintomático. Entonces, tomar medidas o tratar de hacer el diagnóstico a todos los pacientes va a ser casi imposible. Yo creo que lo más atingente y lo que están recomendando las sociedades es que si no tenemos PCR, si no tenemos IgG o IgM en test rápido, se toma el escáner a todos, los que vayan a entrar y tengan sintomáticos, y se toman las medidas de protección para todos los pacientes. Va a sonar cuático, sí, pero es proteger a las personas. Eso. Ya. ¿Alguien más quiere hablar, Marcos? Es que no estaba conectándome. ¿Se puede hablar o no? Sí, te escuchamos. Sí. Ah, ya, que bueno. Oye, primero felicitar y agradecer a Matías por el encuentro que nos ha permitido hacer en relación a COVID. La vieja discusión economía en salud, ¿qué vamos a hacer? Ya están todos los países reventados. Los principios de ética que sacó España hace poco hablan de esta situación en donde ya tú no tienes recursos. El MinSal no ha sido capaz de elaborar una guía en donde diga, sabe cómo usted va a diferenciar el paciente a operar que si tiene o no tiene COVID. Hemos hablado de TAC, hemos hablado de PCR, pero no lo tenemos. En este momento hay un puro TAC para la población que corresponde al hospital de Coquimbo, y si yo pongo un sospechoso tengo que limpiarlo, lavarlo, etc., no va a dar abasto. Estamos en la fase 3 todavía, suponiendo que el modelo matemático nos va a reventar en 2 semanas más. Entonces, quizás a lo más básico, no nos olvidemos de lavarnos las manos y aislarse cuando estamos en los servicios, vemos que todavía la gente está toda junta, nos podemos autopegar bichos, están comiendo en grupos, eso no va a poder ser. Aislarse es psiquiátrico porque terminas todo aislado realmente de toda la gente. Y en esto de a quién le vamos a hacer y a quién no le vamos a hacer un TAC o un PCR, que no lo vamos a tener, al final han terminado, lamentablemente, Matías, si tiene apendicitis aguda y la clínica ahorra apendicitis aguda, si tiene alguna sospecha de algo respiratorio, van por allá. Y si el paciente no tiene lo suficiente, tiene mucha comorbilidad, no lo vamos a meter a una UTI y no lo vamos a meter en un ventilador y va a ser así el trash. Cuando se llega a reventar la cosa, en estos tiempos de economía en salud y justicia distributiva, cuando tú vas viendo que estamos mal, el país tiene 2,2 camas según la OCDE por 100.000 habitantes, esta región tiene 1,2, es la más pobre dentro del país, así que nos va a tocar más fuerte. Estamos llamativamente libres con una fase 3 temprana, pero si seguimos los modelos va a ser complicado. Entonces, quizás yo, tratando de
a llegar a lo más básico, no olvidarnos de lavarnos las manos permanentemente. Cuando el colega se pone y se pone la ropa entre el pabellón, se lava como 3 o 4 veces sobre el guante, cosa que nosotros no estamos haciendo. Aislarnos dentro de los servicios, dentro de nuestras reuniones, cuando juntamos el grupo a ver qué ha pasado durante el día en el servicio, está en una salita chica, no está ventilada, trasladar esa información a nuestros auxiliares, a nuestras asistentes que comen unos sucuchitos chicos, cuidarnos con los ejemplos y con los hechos, con nuestro personal, entre nosotros mismos. Vamos a llegar a una situación de que, desde el punto de vista ético, no va a ser muy complicado, ya la estamos previendo, pero no lo palpamos todavía, de cómo vamos a diagnosticar precozmente al paciente. Con Sergio tratamos de hacer PCR al paciente que se va a operar el lunes, y es imposible porque no hay hisopo, no hay nomás. Y hay 20 y van a ver qué hacemos con estos 20 en la región. Entonces, como dice bien Matías, vienen bajando las posibilidades de hacer, los números de PCR están haciendo, y bueno, con eso tenemos que lidiar con que probablemente va a llegar un momento en que el paciente sintomático, solo sintomático, vamos a gastar en ello, los otros vamos a suponer que, y en esa posición que me aíslo, me lavo bien las manos, me pongo todos los EPP necesarios, artesanales, como sea, pero por ahí va la cosa, creo yo. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario para hacer? Una cosa que yo me sumo a las palabras de Marco y felicitar a Matías, porque la verdad que fue una muy buena presentación que probablemente tiene mucha de la pobre evidencia que hay actualmente al tema, y además con un lenguaje muy adecuado, con una fluidez del lenguaje y unas imágenes bastante amigables, así que felicitaciones, Matías. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, se le agradece a todos la oportunidad, a pesar de lo que Matías que ha permitido juntarnos, que probablemente es lo que más pueden aprovechar los residentes de primer año, es el tener a tantos cirujanos en una reunión clínica o en un seminario, así que como Marcos me dijo... Ya lo decíamos. Claro, como Marcos me dijo, hagamos varios en la semana porque después del COVID esto no lo vas a pillar a nadie. Van a estar todos recuperándose del COVID, ya sea del problema económico que les produjo el COVID o del problema de salud. Pero ya van a estar recuperando. Así que yo creo que hay que insistir en que hagamos unos buenos seminarios y tener la oportunidad de que cada uno de ustedes tenga la opinión y reciba la retroalimentación en castellano, como dicen, la retroalimentación de cada uno de los colegas. Y agradezco a todos la presencia, el interés además, y yo me sumo a la apreciación del trabajo hecho por Matías. Creo que sí, no queda pendiente el tema de mirar más los pacientes. El trabajo estuvo bien pensado mucho en nuestra seguridad, que es lo que hoy día más se ha dado, pero mirar un poco qué podemos hacer con los pacientes. Porque les quiero recordar que acuérdense que uno de los factores digamos, que habían medido para poder saber si se iba a complicar, estaba, ¿no es cierto?, el famoso dímero D, tan vilipendiado. Y eso es porque en algunas autopsias se encontraron múltiples coagulaciones dentro del pulmón y otros tejidos, que también aumentaría, ¿no es cierto?, en los factores cuando tenemos pacientes quirúrgicos. Por lo tanto, yo creo que hay que ver un poco más respecto a los beneficios de operar o postergar a los pacientes en esta etapa. Creo que nos falta todavía un poco más. Gracias. Y yo antes quería aprovechar como la instancia, a ver si como servicio nos ponemos de acuerdo para ver lo de las EPP. ¿Vamos a tener alguna reunión, algo así? ¿Hacer algún ensayo, algo por el estilo? Porque finalmente el hospital no nos va a otorgar mayor EPP, entonces cada cual se arregla con las EPP, pero deberíamos de alguna manera como tener un mini protocolo de nosotros, ver cómo vamos a operar, qué es lo que vamos a usar. Porque no nos vemos, o sea, votamos, yo voy a volver en 2 semanas más y así. Entonces en algún minuto la situación sí va a cambiar y vamos a tener pacientes COVID positivos que vamos a tener que operar. Bueno, yo creo que para los pacientes COVID positivos hoy día existe una norma bien clara. Es decir, cuando tú dices un paciente que tiene COVID positivo,
vas a tener los EPP. Los vas a poder exigir y los vas a tener. La N95, el protector facial y las gafas, los dobles guantes. El problema es los pacientes que hoy día estamos operando que no son COVID positivos demostrados y que no sabemos si lo son. En esos casos no nos van a pasar las mascarillas, la mascarilla N95 ni para hacer endoscopía ni para hacer procedimientos quirúrgicos. Y es ahí donde está digamos, la discusión. ¿Cómo lo vamos a determinar? Y menos todavía en esta fase 3, como que ustedes ven que tenemos problemas para hacer incluso los exámenes. Pero sabes, Sergio, yo he estado usando doble guante, el delantalcito, zapatos los mismos, no me pongo sobre, mis lentes he usado pantalla, no tengo gafas, el doble gorro, y el aspirador del humo, he puesto este sistema artesanal. Yo veo que lo que más me van a ayudar después es ponerme la gafa. No, y con doble mascarilla, pero no le están pasando en el 95 ¿Qué mascarilla le están pasando? Sí. No, yo pregunté, me dijeron que las mascarillas N95 son solamente para los pacientes COVID positivos. Yo me he puesto doble de las quirúrgicas nomás, pero ultra artesanal, no pedido 95 porque no me la van a dar. Ahora, y para la circulación como normal dentro del hospital y para los turnos de urgencia, ¿están usando también mascarilla quirúrgica o N95? Quirúrgica, no, nos están dando quirúrgica. Lo pregunto porque es importante recordar que la mascarilla quirúrgica tiene como un tiempo de duración de 2 horas de protección. La 95 puede ser hasta 6, entonces... Nos están dando una, se supone, por día. Está sin mascarilla. Es como andar sin nada. Estoy aislada. 8 horas de forma extendida, así como lo que ha relatado 3M con su N95, es que puede ser más tiempo, 18 horas. Y lo que se puede hacer con la N95, que es lo que están recomendando, es un sistema de reciclaje. O sea, yo no boto las mascarillas cumplidas las 18 horas. Mientras esta no se humedezca, yo la dejo en una bolsa y espero 24 horas en una bolsa de papel y que quede de nuevo funcional. Entonces, sí, ojo con lo que mencionaba Rubén, que también aparece escrito que uno puede, en el horno a 70 grados, si no me equivoco, una vez después de que la usó, ponerla en el horno como, no recuerdo cuánto tiempo era, si era 20, 30 minutos, pero uno puede volver a reusarla después. Sí, de hecho, pero hay una norma MinSal que estima la utilización del horno, porque, como les decía, el fit test, que es la capacidad de que la máscara haga el filtro adecuado con mi cara, se ve reducido. Entonces yo al final quito las propiedades de la N95 si la meto al horno, porque cambia la forma. Lo mejor que se ha demostrado es realizar el tema de la reutilización, pero hacer como la rotación de la N95. A todo esto yo creo que va a llegar el momento en donde no vamos a tener EPP, por más que queramos, por más que ya no están saliendo de Estados Unidos, y hay que adecuarnos a las situaciones como homemade EPP, que es lo que está llegando ahora. Hay muchos videos y de redes sociales cómo fabricar su propia EPP. De hecho, en los hospitales de Temuco están haciendo con EPP porque no le otorgan EPP a todos. Entonces, yo creo que el siguiente paso va a ser eso, de tener unidades donde se fabriquen como EPP. Si no, no vamos a tener. Me quiero comentar alguna cosa con respecto a lo que están diciendo. Primero, lo de las mascarillas, una universidad en Estados Unidos lo midió y en realidad ellos consideran que tú tienes que tener por lo menos 5 mascarillas, ¿cómo se llama?, de N95, guardarla en un cartucho de papel y dejarlo 4 días. Y ahí te has asegurado que la puedes volver a tomar normalmente. 4 días, para no usar el horno. Al solcito. Al solcito, 4 días entre la bolsa de papel y no verás 1, 2, 3, 4, 5 para que no se vayan a equivocar, digamos. Usarla de forma secuencial. Respecto a ponerse una mascarilla quirúrgica sobre la N95, como lo hace él, el motivo de eso es proteger fundamentalmente la N95, que no se manche, que no se ensucie, porque si no la tienes que lavar y si la lavas pierde la condición, la condición, digamos, de ¿cómo se llama?, de impermeabilidad a las partículas pequeñas.
Y respecto por eso es que dicen que siempre, además de la mascarilla, usar el protector facial. Protectores faciales, tengo entendido que la Universidad Católica del Norte, en su cuestión de ingeniería, está fabricando protectores faciales. Digamos, de los que hay para ponerse con los cintillos, qué sé yo, y que lo estarían entregando al servicio. Y como dato así anexo, que la Karen trajo las máscaras esas, le entregamos al doctor Cuellar para que haga el modelo de conexión de las famosas máscaras que teóricamente se parecen a las Decathlon, pero lo que dijo Cuellar, que él había estado probando con la máscara esta que es original, dice que estar más de 45 minutos con la máscara es para volverse loco. Que realmente por el peso, por la cuestión, no te permite mucho, ¿no? Doctor. Sí. Ahí en el chat del grupo puse el resumen que está de Stanford, que dice todas esas recomendaciones y efectivamente dicen que no usen los hornos en la casa y que idealmente sería como estos hornos con calor húmedo del hospital. Sí, se supone que debería ser en Pupinel y puede estar en un papel. Eso. Esa otra posibilidad. Y yo no sé si el hospital va a estar dispuesto, yo creo que va a haber que negociar. Pero por el momento han desaparecido los Pupinel ya. Que lo tienen. Me hacen comer 5 minutos para seguir. Porque el café. Está como... Muchas gracias a todos, ya que nadie quiere comentar ninguna otra cosa más. ¿Se aceptan comentarios? Nos vemos. Buen fin. En realidad, ánimo a todos, porque uno termina medio desanimado después que habla y conversa todas estas cosas, pero tenemos que tener el ánimo y estar preocupados, pero con ánimo. Alcohol gel ahora. No, por supuesto. Buen fin de semana, muchachos. Así es. Gracias a todos. El alcohol gel yo lo separé, sí. Dejó el gel a un lado y el alcohol por el otro. Todos lo hacemos distinto, como nos vaya. Buen fin de semana. Estoy con un vodka de 70. Sí. Muchas gracias. Chao, cuídense todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, los vimos. Los vimos.